Los seres vivos tienen un instinto de conservación. Ese instinto hace que busquen guardar su vida. Los hace pues tomar decisiones a veces difíciles, pero lo importante es conservar la vida. Si un zorro cayó en una trampa del cazador, esas trampas que aprisionan la pata con unos dientes de acero, y el zorro veía que el cazador se acercaba, no podía esperar nada bueno, su vida estaba en peligro, quizá acabaría como un gorro o como una chamarra, y tenía que salir de ahí. Su instinto de conservación le decía que tenía que escapar, si no iba a morir. Con todo su dolor, contra algo que nunca haría, empezó a roer su pierna atrapada hasta que la desprendió y escapó con 3 patas, pero con vida. Había una manera de que escapara. ¿Por qué iba a morir? ¿Por qué iba a morir si podía salir con vida? ¿Por qué morirás tú si hay una manera en que no mueras? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vamos a orar. Señor, venimos a tu presencia sabiendo de la necesidad que tenemos de ti, de tu gracia, de tu perdón, de arrepentimiento, algo que tú nos das. Todo eso me lo das tú, Padre, la gracia, el arrepentimiento, la fe. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros con tu Espíritu, cámbianos, abre nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra, oír tu voz, y que esa palabra nos lleve más cerca de ti. Obra en nosotros con tu Espíritu en este día, Padre. Lo pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén. El reino de Judá estaba en medio de la lucha de las grandes potencias, de los grandes imperios de la época. Asiria dominaba y Judá era vasallo de Asiria, pero estaba decayendo. Egipto y Babilonia, otros 2 imperios, se disputaban la supremacía.
En Judá había un rey llamado Josías que encontró el libro de la ley en el templo e hizo una reforma muy profunda. Él era un buen rey y salió con su ejército para detener al faraón Necao, faraón que venía de Egipto, que iba hacia el norte para ayudar a Siria en contra de Babilonia. Era algo que no le correspondía hacer, que no necesitaba hacer, pero él lo hizo. En esta guerra contra Egipto, Judá fue derrotado y Josías murió. El sucesor de Josías se llamaba Joacás, fue derrotado y el faraón puso en su lugar a Joacim, otro hijo del rey Josías. Este rey tuvo que pagar una gran cantidad de oro y plata a Egipto, que este rey tomó del pueblo y poniéndole fuertes impuestos, le impuso ese pago al pueblo. Finalmente, Babilonia derrotó a Egipto. Después atacó a Judá, por lo que Joacim pasó a ser siervo de Babilonia. En esta derrota se llevaron algunos rehenes de la nobleza para servir en el palacio de Nabucodonosor. Entre estos que se llevaron iba Daniel, el profeta Daniel, que era muy joven, y pues varios de ellos fueron llevados allá. Joacim se rebeló contra Nabucodonosor 3 años después, porque vino este rey con su ejército y sitió a Jerusalén. Joacim murió durante este asedio. El sucesor de Joacim entregó la ciudad 3 meses después, resistió 3 meses. En esta ocasión, Nabucodonosor no destruyó la ciudad, pero saqueó los tesoros y se llevó cautivo a Joaquín y a la familia real, con los artesanos, con los herreros, con los hombres valientes, con los poderosos. Solamente quedaron los pobres del pueblo. Entre estos que se llevó iba un joven sacerdote de la familia de los sacerdotes que estaba siendo preparado para ser sacerdote, que se llamaba Ezequiel. Tenía él entonces aproximadamente 17 años. El nombre de Ezequiel significa que Dios lo fortalezca. 5 años después de que fueron llevados, así fue como dice que en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, Ezequiel estaba entre los cautivos junto al río Quebar, y ahí fue llamado por Dios para que en su nombre le hablara al pueblo que estaba en el exilio, al pueblo que estaba prisionero lejos de su tierra. Para entonces el joven sacerdote tenía 23 años. Fue enviado a un pueblo rebelde que no lo iba a oír. Y la misión que Dios le dio fue ser un atalaya para amonestarlos por su pecado, para que se arrepintieran. Mientras tanto, en Jerusalén, Nabucodonosor puso como rey a un tío de Joaquín, al que dio el nombre de Sedequías. Ahí en Jerusalén había sido dejado el profeta Jeremías, que advirtió a este rey Sedequías
que no se rebelara contra Babilonia. Pero no hizo caso, confiaron pues en otras cosas, confiaban todavía en Egipto, se rebeló, y Jerusalén fue sitiada por 18 meses. Fue un sitio terrible. Hubo una gran hambre, enfermedades, hasta canibalismo. Había un hambre, pues no había nada que comer. Las murallas cayeron, el ejército huyó. El templo y gran parte de la ciudad fueron incendiados. Fue arrasada Jerusalén. Los hijos de Sedequías fueron degollados en su presencia. A él le sacaron los ojos y fue llevado cautivo a Babilonia junto a los que quedaban del pueblo. Solamente quedaron los más pobres. Habían pasado otros 5 años desde que Ezequiel comenzó a profetizar. Entonces él tenía ya ahora 28 años. Había empezado a profetizar, a amonestar a un pueblo que no creía que pudiera pasar lo que estaba pasando: la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, tal como Ezequiel lo anunciaba. Había sido enviado a la gente con la que él vivía. Dios le dijo que hubiera sido más fácil si lo hubiera enviado a un pueblo que no conociera el idioma, que hablara otra lengua, porque por lo menos lo hubieran escuchado, aunque no entendieran lo que él les decía. Pero Israel, aunque entendía el mensaje, lo iba a rechazar. Con la noticia de la destrucción total de la ciudad y con la llegada de más cautivos, el ministerio de Ezequiel cambió para tratar de dar un poco de consolación y esperanza al derrotado y quebrantado Judá. Hasta entonces, la función de Ezequiel fue la de advertir. Advertía que venía un juicio, que era inevitable. Con el cumplimiento del juicio, el juicio llegó. Con la ruina de Jerusalén, entonces da palabras de consuelo. En los primeros capítulos del libro, toda la profecía apuntaba hacia la destrucción de Jerusalén y explica la razón del juicio de Dios sobre Judá. Después del libro están los juicios contra las naciones vecinas que profetizó antes de que ocurriera la destrucción de Jerusalén. En este capítulo, en el capítulo 33, empieza el mensaje a los exiliados de la promesa de restauración de parte de Dios, dado después de la caída de Jerusalén. Se había hablado de las naciones vecinas. Otra vez Ezequiel está hablando de Jerusalén. La tierra de Israel es nuevamente tema de su profecía, pero ahora su mensaje es diferente. Después de que Jerusalén fue destruida tal como lo había predicho el profeta, mira hacia el futuro, el reino venidero, cuando la gloria del Señor será vista en toda la tierra. En este capítulo, los primeros versículos recuerdan la función que Ezequiel había recibido al principio de su ministerio, de ser una atalaya espiritual. Aquí lo vuelve a decir. En aquel tiempo, alrededor de las ciudades grandes, había una muralla generalmente que los protegía.
los reyes nombraban a un centinela para vigilar desde la parte alta de la muralla. A veces podían estar caminando por la muralla, por si se acercaban los invasores en las horas de oscuridad. Este hombre, este centinela, era el llamado atalaya. Era una misión de mucha importancia y responsabilidad, pues la seguridad de la ciudad dependía de que se hiciera bien este trabajo. Un descuido, un exceso de confianza, no ver el peligro, no avisar de los movimientos del enemigo o dar un informe falso, traicionando la confianza del rey, serían la causa de la caída de la ciudad. Si veía algo sospechoso, debía hacer sonar una alarma, que podía ser el sonido de la trompeta. En esa época, para Judá, el sonido del shofar, del cuerno de carnero, que era el sonido que reconocerían de que había peligro, el sonido que llamaba a defenderse. Desde lo alto de la muralla, el atalaya daba por terminada su vigilancia al amanecer, informando que todo estaba en calma, cuando no había visto enemigos acercándose en la oscuridad. Otros tomaban su lugar, en el día había más vigilantes. Ezequiel fue puesto como atalaya de la casa de Israel por Dios. Cuando había oscuridad, cuando ellos no veían, el atalaya estaba puesto para que oyeran la palabra de parte de Dios, para advertirles del peligro. Los falsos profetas estaban diciendo que todo estaba bien, que no había ningún peligro, que Dios amaba a su pueblo y a Jerusalén, que no permitiría que fueran destruidos. Pero mientras decían esto, el enemigo se estaba acercando, pero ellos no lo veían, estaban ciegos. Ezequiel había sido un centinela fiel y se había dirigido al pueblo advirtiéndole que el enemigo era Babilonia, el enemigo que había sido enviado por Dios para un juicio, y estaba acercándose. El pueblo iba a ser juzgado por su pecado, pero el atalaya les había advertido. Así el atalaya había cumplido con su responsabilidad y no era culpable. Ezequiel les había advertido, pero los falsos profetas no. La responsabilidad del atalaya era advertir a los malvados que iban a ser juzgados. Ezequiel había sido fiel en pronunciar sus advertencias, aunque el pueblo no lo había escuchado. El sonido de advertencia era la única manera en que el centinela podía probar que había cumplido con su obligación. Ezequiel había hecho sonar la alarma, había predicado la verdad. Ese era el sonido que les advertía de la destrucción, la predicación fiel de la palabra de Dios. Si se había derramado sangre, Ezequiel era inocente. Hay muchos que no ven el peligro, no ven lo que viene. Su preocupación es que las personas estén confiadas, que se sientan cómodas, satisfechas, y les dicen que todo será mejor y que Dios los ama. Quieren lograr resultados inmediatos y creen lograrlo
porque muchos levantan la mano o repiten una oración. Su preocupación debería ser presentar las advertencias de la palabra y tener la seguridad de que los que la han oído, los que han oído el mensaje, han sido advertidos debidamente. De lo contrario, el que predica será considerado responsable. La advertencia que Ezequiel profetizó se había hecho realidad. Él se los había advertido, lo había profetizado. Vamos a ver cómo lo había hecho, lo que había dicho. Ezequiel 24, 23. Aquí les había dicho que se iban a consumir por sus maldades, que iban a ser consumidos. Dice este versículo: vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. El castigo que les había advertido, el castigo que los amenazaba, había llegado y se cumplió en el pueblo. Habían oído el sonido de la trompeta, la predicación de Ezequiel. No le hicieron caso, no creyeron y siguieron viviendo en sus pecados. El pueblo le echaban la culpa a sus antepasados por esos juicios de Dios. Tenían un refrán que decía: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Dice en Ezequiel 18:2. Pero no era así. Cada quien era culpable de su propio pecado. Ni el hijo llevaba el pecado del padre, ni el padre el del hijo. El camino de Dios es justo. Había una controversia entre el pueblo y Dios. Ellos decían que Dios era la causa de sus males y que además Dios estaba disgustado con ellos. Dios respondió: ¿no es recto mi camino? ¿No son sus caminos los que no son rectos? Vamos a leer Ezequiel 18, 21 a 32. Estaba esta discusión entre Dios y el pueblo. El pueblo no quería aceptar su responsabilidad. La culpa la tenían otros, la tenía Dios, la tenían sus padres, sus antepasados, las circunstancias. Dice este pasaje: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartara de sus caminos. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con las que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá.
y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El juicio había llegado. El pueblo reconoció su pecado. Ahora ya no le echaban la culpa a sus padres. Ahora reconocían su rebelión como pueblo, y cada uno en particular. Sus pecados y su maldad eran lo que los estaba consumiendo, y ellos lo decían. Eso dice nuestro primer versículo, el versículo 10 de nuestro pasaje. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? La angustia de estar deportados y viviendo en esclavitud, y ya sin esperanza, porque Jerusalén estaba en ruinas, ya no había donde pudieran regresar. El templo en el que ponían su confianza estaba destruido. Eso los tenía devastados mental, física y emocionalmente. Esa pregunta que hacen lo demuestra. ¿Cómo sobreviviremos? No quedaba más que esperar la muerte y desaparecer, ser consumidos. El sentido común y la propia naturaleza enseñan que el castigo por las malas obras recae sobre quien las hizo. Todos sabemos que nuestros actos tienen consecuencias. Las cosas que decimos o que hacemos tienen un efecto, y si son cosas malas, el resultado tiene que ser malo. Cuando oímos que algo muy malo fue hecho, nos indignamos y preguntamos: ¿quién pudo hacer esto? Estamos sugiriendo que el castigo debe caer sobre el que hizo ese gran mal. Si sabemos de un acto terrorista o de un tirador que dispara contra una multitud tratando de matar al mayor número de personas que sea posible, sin hacer ninguna distinción entre ellos, nos preguntamos el motivo del odio y nos preguntamos de cómo alguien puede hacer algo así. Muchos pensarán que la pena de muerte es lo que merecen los autores de esos actos. Su maldad es muy grande, deben pagar por lo que hicieron. Si oímos que millones serán echados al infierno, nos preguntamos:
¿Qué hicieron para merecer ese castigo? Debe ser algo muy malo para merecer semejante destino. O nos preguntamos, ¿quién es el culpable de esa tragedia, de millones que van al infierno? ¿Quién es el responsable? Podemos pensar que Satanás es el culpable de esa condenación. Él tiene su parte, pero no es la causa principal, ni es el culpable. El diablo no obliga a los hombres a pecar, tan solo los tienta al mal, y las personas voluntariamente, por el engaño del pecado, ceden a la tentación y se entregan a pecar por voluntad propia. Cada quien es culpable de su propia iniquidad. Cada uno morirá por su propio pecado. Y la tragedia de la humanidad es que todos están bajo pecado. Todos han pecado por sí mismos. Todos nacieron en pecado. Sí, es un pecado heredado, pero todos han pecado por sí mismos. Pero como son pecadores, no pueden ver el pecado como es. Lo ven como algo natural. Están habituados a él por una naturaleza corrompida. La primera razón de los graves problemas del hombre es su vida de pecado. Todo hombre está llamado a vivir de acuerdo a la ley moral que Dios le dio. Esa es la obligación básica de la humanidad. Pero cada uno piensa que tiene una mejor manera de vivir que la que Dios ha indicado. Adopta ideas y filosofías humanas, muchas veces ideas y filosofías propias que ha desarrollado cada uno. En general, esas filosofías muestran o quieren mostrar que nuestros problemas están a nuestro alrededor, en el entorno familiar, en la sociedad, en las circunstancias. Entonces, eso es lo que habría que cambiar. La culpa la tiene alguien más. Viven desobedeciendo la ley moral. Eso es muy grave. El que desobedece esa ley es culpable de una gran rebelión en contra de su Creador y merece un gran castigo. Por su pecado y por su rebelión será consumido, morirá eternamente. La segunda razón de los continuos problemas del hombre es que se niega a aceptar sinceramente el hecho del juicio. Piensa que nunca llegará. Los judíos eran advertidos constantemente por los profetas. Leíamos hoy un capítulo de Jeremías, una de tantas advertencias, pero simplemente no querían creer. Se justificaban pensando que eran el pueblo escogido, que era un especial tesoro para Dios, que los protegería siempre. Decían que los demás pueblos eran idólatras y eran pecadores, pero ellos tenían el templo en el que Dios había prometido habitar para siempre. El juicio era para los demás, no para ellos. 6 días de la semana vivían como querían y hacían todas las maldades que hacían los demás pueblos. Hasta adoraban ídolos
y les ofrecían sacrificios. Pero el sábado, el día de reposo, iban al templo o iban a la sinagoga y pensaban que con eso Dios estaría satisfecho y se complacía de ellos. ¿No te suena esto familiar? Una vida como el mundo, 6 días y el domingo a la iglesia. Que cada uno se examine a sí mismo. Uno puede pensar que simplemente no ha pecado, o que sus pecados no son graves, porque todo el mundo hace eso. Para mí, eso no es pecado. Me gusta tanto que no acepto que sea pecado. Para mí no lo es. Otro pensará que no importa lo que haga, no habrá juicio. Tal vez ni siquiera exista un Dios. Para Judá vino un juicio terrenal, como les fue advertido. El pueblo de Dios fue juzgado por medio de pueblos gentiles a los que ellos despreciaban. Después, esos pueblos serían juzgados y castigados por su propio pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. En la misericordia de Dios, ese juicio fue terrenal y no fue el juicio final, pero ellos lo vieron como si lo fuera. Y entonces dijeron: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Una vez que han reconocido sus pecados y una vez que saben que ellos no pueden resolver ese problema, que no pueden hacer nada, que no pueden sobrevivir y que la muerte eterna llegará, están listos para recibir una respuesta. ¿Nosotros estamos listos? ¿Reconoces tu pecado? ¿Dónde terminará todo este mal? ¿Algún día seremos librados de este cuadro espantoso? No el hombre, sino Dios tiene la respuesta. El Salvador ha hecho una provisión eficaz para salvar a los seres humanos de tan grande condenación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Dice el versículo 11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cómo vivirán si sus rebeliones y pecados están sobre ellos? Vivo yo, dice Jehová. Vivo yo es un juramento, una manera de jurar. Es un juramento que Dios hace. Jura que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y que viva. Esa es una base firme para tener esperanza. No hay nadie más grande en el universo que Dios. No hay una autoridad más alta. Y para confirmar lo que dice, no pudiendo jurar por algo más grande, jura por Él mismo. Vamos a Hebreos 6, 16 al 19. Este juramento es un juramento que
da esperanza al impío que tiene una advertencia de juicio sobre sí. Es un juramento que Dios hace. Dice Hebreos 6, 16 a 19. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La confirmación práctica del juramento de Dios es la cruz de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Calvario es la prueba de que Dios no quiere que los pecadores se condenen, no quiere la muerte del impío. Dios no juzga a nadie por el pecado de otro. Cada quien es culpable de su pecado. Dios entonces los juzgará de manera individual, según sus propios hechos, según sus propios caminos, según cómo hayan caminado, según cómo hayan vivido. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos, dice en el versículo 20 de este capítulo. Si rechazan los medios de persuasión que Dios usa con los pecadores, la muerte que tendrían sería por causa de ellos mismos y no de Dios. La justicia propia de la que ellos se jactan, ser el pueblo de Dios, ser cristianos, ser elegidos, esa justicia que ellos creen tener los condenaría. Dios les dice por medio del profeta cómo poner fin a la discusión de quién es el culpable de la muerte del impío. Dice algo acerca de sí mismo. Dice que Él no se complace con la muerte del malvado. De hecho, que Él se complace en que el malvado se vuelva y viva. Dios asegura de sí mismo con un juramento: ciertamente vivo yo. Sobre la base de este juramento, Dios revela lo que a Él le agrada. Él viene a la casa de Israel con una demanda y la llamada de volverse. Vuélvete, dice. Si Dios realmente se complace en la conversión y la vida de los malos, ¿por qué entonces ellos deben morir? La demanda es para todos los hombres. El camino para la vida es el camino de la conversión. Eso es volverse. Volverse es dejar el camino de pecado, regresar de ese camino, detenerse, dejar ese pecado y regresar hacia Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento. Si Dios realmente se complace en la conversión de los malos y que vivan, ¿por qué entonces ellos deben morir?
¿Por qué debes morir? Es solo porque ellos odian a Dios y aman el camino de maldad. Dios mismo queda limpio de la culpa de la destrucción de ellos. Esto sucede no porque Dios no haga cumplir su ley o porque decida no aplicar los juicios o por darles una esperanza de que el peso del castigo no caerá, sino porque Dios no se complace en la condenación del incrédulo, sino su deleite es que vivan si se arrepienten de sus malos caminos. Si alguien da una muestra de un real arrepentimiento, Dios mismo se compromete a hacerlo vivir para siempre y lo confirma con un juramento, con su propio juramento. Hay una clara y expresa exhortación a que el impío se vuelva de sus malos caminos. Pero no solo los persuade, también les ordena volverse, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Por tanto, no es una falta de Dios la condenación de los inconversos, porque ellos quedan totalmente convencidos de su propia impiedad. Aborrecen a Dios y esa es la causa por la que serán condenados. Se puede decir, la inmutable ley de Dios ha establecido que si los impíos se vuelven de sus caminos, no serán condenados. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento del impío. Yo no quiero esto, que el malvado no se vuelva y muere, sino que se vuelva y viva. El que no se vuelve es, sin duda, muerto por Dios con la muerte eterna, que es una manifestación de su justicia. Pero quien quiera que se vuelva, vivirá. Pero no por el hecho de que se vuelva, porque ni que se vuelva, ni nada que haga, nunca podrá ganar la vida para sí, ni podrá borrar los pecados cometidos anteriormente, sino porque Dios no se complace en la muerte de los malvados que se vuelven, sino que en su eterna misericordia ha borrado su maldad. No volverse es una insensatez. La insensatez de no volverse. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo increíble es que el pueblo estaba en Babilonia, con las cadenas en sus manos. Estaban siendo castigados y ni así se arrepentían. Una y otra vez oyeron: vuélvete de tus malos caminos. Y no querían. ¿Por qué morirás? ¿Qué respondes? ¿No es absurdo? Solo una cosa te pide Dios, una sola cosa: que te vuelvas del camino por el que has andado, que te vuelvas del camino habitual por el que te gusta caminar. Tal vez piensas que no has pecado, que eso no es pecado, o por el contrario, que has pecado mucho y que ya no puedes volver. Siempre puedes volver. David
adulteró, asesinó, se volvió. Pablo, que digo que él era el primero de los pecadores, perseguía a la iglesia, los arrastraba a la cárcel para que murieran, se volvió. Manasés, el rey más terrible y más perverso, más depravado, se volvió. Si no te vuelves, morirás. Pero si te vuelves, vivirás. El juramento de Dios es que no quiere la muerte del impío. Y hace una oferta. Vamos a los versículos 14 a 16. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, que esa es la advertencia que está en la ley, en los 10 mandamientos. El que no los cumple, morirá. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Solo una cosa tienes que hacer para vivir: volverte de tus caminos. Tal vez tengas que dejar algo que te gusta. Un fumador al que su camino lo llevó al cáncer y al enfisema pulmonar, ha llegado al punto en que sus acciones han tenido una consecuencia, la de dañar su organismo, como si fuera un juicio, y tiene dos opciones: dejar su camino de fumar y vivir, o seguir en su mismo camino y morir. El instinto de conservación que todos los seres vivos tienen indica que debe dejar el cigarro. Muchos lo hacen en esa condición, o para no llegar a estar en esa condición lo dejan. Pero otros, aunque parece increíble, persisten en su camino. Ni advertencias, ni juicios, nada los hará dejar su camino. No es insensatez, no es necedad. Vemos al diabético consumiendo azúcar a escondidas, al alcohólico escondiendo alcohol para consumirlo cuando se descuiden los que lo custodian. Y vemos al pecador mintiendo a otros y mintiéndose a sí mismo para no dejar su pecado. Y dice: no es malo lo que hago, o dice: no me puedo arrepentir, o no me quiero arrepentir, porque no quiero dejar mis vicios, no quiero dejar a mis amigos, no quiero dejar a esa persona. No puedes o no quieres. Piensa un momento, de aquí a 80 años, ¿dónde estará tu vicio? ¿Dónde estará lo que no quieres dejar? Y después sigue toda una eternidad. Y si no te vuelves, esa eternidad será en el infierno. ¿Te molesta oír que estás condenado al infierno?
Si te vuelves a Dios, ya nunca más hablaremos de condenación, sino de salvación, de crecer en la gracia. Y eso será de tu agrado y no de molestia. Pero si tú aborreces la salvación, no hay salida. Estás condenado. Tú no puedes tener otra cosa. Una de estas dos, vida o muerte. Una de estas dos, desgracia o paz. Dios, en su misericordia, no quiere que el pecador muera. Todo hombre es pecador, pero Dios no quiere que la segunda muerte lo devore para siempre y sea consumido por toda la eternidad. Por eso, su Hijo se hizo hombre y descendió a la tierra para ocupar el lugar del hombre en el juicio por el pecado. Y Jesús, como hombre, pagará el castigo por el pecado, y así se cumple la justicia. Cristo murió en la cruz, en tu lugar, pagando tu rescate, librándote del castigo que la ley impone, librándote de la esclavitud del pecado y librándote del lazo del diablo con el que te tiene cautivo. Por medio de la fe en Cristo hay salvación para los que se vuelven de su camino, para los que se arrepienten y confían en la obra de Cristo en la cruz para salvación. Mira otra vez el juramento de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Si dices que te has vuelto y que le crees a Dios, deja tus armas de rebeldía y cree en Cristo y confía de todo corazón. No contiendas con la palabra de Dios. No busques culpables. Tú eres el único culpable. Recibe la palabra y créela para tu bien. Hay solo dos posibilidades: volverte y vivir, o no volverte y morir. Vuélvete o serás condenado. Vamos a orar.